justamente por tres pares de ganglios, ¿sí? Dos que van a ser superiores, dos inferiores, acá tendría que estar dos en realidad, y dos inferiores. O sea, dos superiores, dos medios y dos inferiores entonces. En total son seis. Seis ganglios entonces. A los superiores los vamos a llamar ganglios cervicales o ganglios semilunares también, ¿sí? Después vamos a ver que estos en realidad van a tener una formita así. Forma de una media luna, semiluna. Estos son los ganglios semilunares entonces, los dos. Después tenemos abajo dos también, uno y dos. Estos son los ganglios mesentéricos superiores. Y por último, los dos de abajo son los ganglios aórticos o aórtico-renales, ¿sí? Ganglios aórticos o aórtico-renales, entonces. Aórticos o renales. Ganglios aórticos o ganglios aórtico-renales. Muy bien. Que estos van a recibir ramitos aferentes, ¿sí? Aferente sería todo lo que llega a los ganglios, ¿sí? Aferentes, entonces, algo que llega. Después vamos a ver que los eferentes son los que salen de ahí, ¿sí? Acá, entonces, los ramitos aferentes, el más importante que vamos a tener es, bueno, es importante que sepan que va a tener ramos aferentes parasimpáticos y simpáticos. En este caso, el ramo aferente parasimpático es el nervio vago, ¿sí? El nervio vago derecho, ¿sí? Que el nervio vago derecho se va a dividir en dos ramitas, uno derecho y uno izquierdo. Solamente el nervio vago derecho, entonces, ¿sí? Porque eso también es importante saber. También pregunta cuál de los nervios vagos son los que forman parte del plexo solar. Y recuerden que es el vago derecho, entonces. O neumogástrico derecho. Entonces, este ramito, el nervio vago, llega y se va a dividir en dos ramas que van a ser una derecha y una izquierda, dijimos. Y esto representaba lo que es los ramos parasimpáticos. Después vamos también a tener ramos aferentes que van a ser simpáticos, ¿sí? Que esto, por ejemplo, vimos la vez pasada cuando hablamos de mediastino retrovisceral. Hablábamos de lo que es ¿cómo se llama? La cadena simpática paravertebral justamente. Por eso, la porción simpática dijimos que venía de ahí. Justamente los tres nervios que se originaban ahí de lo que es la cadena simpática paravertebral, la porción torácica, justamente yo le dije que esa íbamos a usarlos o van a formar parte del plexo solar. Entonces acá vamos a completar eso. Esto es la porción simpática entonces, que va a estar representada justamente por el esplácnico mayor, por el esplácnico menor y dijimos que algunas veces encontramos a un esplácnico inferior, ¿sí? Esplácnico inferior entonces. Que esto era inconstante, dijimos. Algunas veces estaba, algunas veces no. Pero acá tenemos a los tres. Esplácnico mayor, esplácnico menor y esplácnico inferior. Eso forma parte de las ramas aferentes simpáticas entonces. Y el parasimpático es el nervio vago, derecho. Y vamos a hablar de lo que es estos ganglios que estamos acá arriba, que es el ganglio semilunar. En realidad no tienen esta forma, tienen así, esta forma. Por eso justamente se llaman ganglios semilunares. Vamos a tener uno a la derecha y uno a la izquierda.
que vamos a tener dos astas. A esto lo vamos a llamar astas. Asta medial y asta lateral, entonces, ¿sí? Y también va a tener dos bordes. Un borde superior, que es cóncavo, y un borde inferior, que es convexo, entonces, ¿sí? Estos serían los dos pares superiores de ganglios, los semilunares. Bien. Este ganglio semilunar algunas veces va a recibir justamente al nervio frénico, ¿sí? El nervio frénico en su borde cóncavo. Entonces viene el frénico de allá arriba y llega hasta los ganglios semilunares en su borde cóncavo, ¿sí? Recuerden que esto es inconstante, no siempre llega al nervio frénico acá. Pero hay que saber que si llega, va a llegar en la cara cóncava, entonces, o en el borde cóncavo. ¿Y qué hace el nervio vago? El nervio vago, una vez que llega del tórax, pasa al abdomen, se divide en sus dos ramas, que van a ser derecha e izquierda. Esto entonces es vago derecho. Se divide en sus dos ramas, derecha e izquierda, y estos van a ir justamente acá, en el asta medial. Este sería el asta lateral y este sería el asta medial. El nervio vago o las ramas del nervio vago van a terminar en el asta medial o en el asta interno, ¿sí? De los ganglios semilunares. Mientras que en lo que es el asta lateral o asta externo, ahí va a llegar justamente este nervio, el esplácnico mayor, ¿sí? Entonces el esplácnico mayor, una vez que se originaba allá arriba en el mediastino retrovisceral de la cadena simpática paravertebral, desciende, pasa por el diafragma y llega al abdomen. ¿Y dónde va a terminar? En el asta lateral del ganglio semilunar. Lo mismo del lado izquierdo. Bien, eso, por ejemplo, es importante acá. Que el plexo solar va a estar representado por tres pares entonces de ganglios. Y acá arriba tenemos al semilunar o ganglios semilunares, que son dos. Y que estos van a tener justamente la forma de una semiluna, medialuna, con asta medial y asta lateral. Borde cóncavo y borde convexo. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los nervios que llegan acá van a llegar a un lugar distinto. El vago entonces va a llegar en el asta medial o asta interno. El frénico va a llegar en el borde cóncavo. Y el esplácnico mayor va a llegar en el asta lateral, entonces, o asta externo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ok. Después vamos a tener este nervio, ¿sí? El nervio esplácnico menor. El esplácnico menor, entonces, va a terminar ¿dónde? Viene también de lo que es el tórax, el mediastino retrovisceral y llega al abdomen. Y este nervio va a terminar acá, en la parte convexa, con el borde convexo del ganglio semilunar. Va a ir una porción en el ganglio mesentérico superior y otra porción en el ganglio aórtico renal, ¿sí? Entonces el esplácnico menor va a ir en los tres ganglios, semilunar, mesentérico superior y aórtico renal, entonces. Y por último vamos a tener al nervio
esplácnico inferior. Que dijimos que los tres estos nacían de la cadena simpática paravertebral, en la porción torácica entonces. Bien. Cuando nace este esplácnico inferior, este va a terminar solamente acá, en el ganglio aórtico renal. Entonces, de ambos lados va a terminar en el ganglio aórtico renal. Eso sería lo importante acá, saber en dónde llega cada uno de los nervios. Entonces, el inferior solamente en el aórtico renal, en el inferior nada más. El esplácnico menor va a llegar en los tres, en el superior, medio e inferior, y en el superior va a llegar en el borde convexo entonces. Y esto sería como que lo más importante, porque es lo que más cosas tiene, sería el ganglio semilunar. ¿Por qué? Porque en su asta medial va a llegar el vago, en su asta lateral va a llegar el esplácnico mayor, en su borde cóncavo va a llegar el frénico entonces, y en su borde convexo va a llegar el esplácnico menor, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ok. Bien, eso sería toda la formación de lo que es plexo solar. Entonces, lo que es el concepto es un plexo nervioso de tipo vegetativo. Va a estar ubicado en la parte anterior o en la cara anterior de la aorta abdominal y a altura más o menos de lo que es el tronco celíaco, entre el tronco celíaco y la mesentérica superior. Va a estar representado por tres paredes de ganglios, ya dijimos cuáles eran. Y acá el más particular, el que más cosas para describir tiene, va a ser el ganglio superior, entonces el semilunar. Bien, y que los ramos aferentes o los ramos que llegaban a este plexo, dijimos que eran estos. La porción parasimpática es el vago y la porción simpática son los esplácnicos, mayor, menor e inferior. Pero que algunas veces también va a llegar lo que es el nervio frénico, ¿sí? Esto no siempre, pero el nervio frénico también algunas veces forma parte del plexo solar. Entonces. Bueno, esos eran ramos aferentes. Y después vamos a tener que los ramos eferentes, o es decir, los ramitos que salen del plexo solar, solamente hay que saber que estos van a formar plexos, los diferentes plexos de todo el organismo, ¿sí? Para inervar más que nada lo que es todos los órganos del abdomen, ¿sí? Entonces, como ramos eferentes, o lo que salen del plexo, sepan que estos van a formar plexos, ¿no? Si le dicen eso, también están bien. Lo más importante acá es cómo se forma el plexo solar y cuáles son esos ganglios, digamos. Y seguro nos dirán, ¿y qué plexo? No, es para inervar en general lo que es el abdomen, ¿no? Okay. ¿Se entendió eso del plexo solar? Vamos. Un tema cortito, pero también bastante preguntable. Que entonces la vena esplénica que venía del vaso, que drenaba todo lo que era el vaso, se unía con la mesentérica inferior, entonces, ¿sí? Y formaba el tronco espleno-mesaraico, que sería como el cuerpito del perro. Después el tronco espleno-mesaraico se va a unir, o sea, va a anastomosar con lo que es la vena mesentérica superior. Y forman ahí la vena porta, entonces, ¿sí? Formación de la vena porta, súper importante también.